Bueno, chicos, ¿cómo les fue con la tarea? Estamos en esas, profe, vamos a hacer las tablas de multiplicar. Ah, bueno, pero sí, se han ido reconociendo el menú, las funciones, las opciones que tiene el menú. O sea, lo importante es eso, que ustedes puedan reconocer y Sí, puedan, señora. y puedan que grabárselas, recordar dónde queda cada función, ¿listo? Vamos a Sí, señora. seguir haciendo un recorrido por Excel. Listo. Entonces, nosotros habíamos visto, ya, nosotros habíamos visto, bueno, la parte como gráfica, de cómo realizar tablas, de cómo cambiar fuentes, ¿sí? Manejo de celdas. Entonces nos vamos a adentrar ya un poquito más a lo que es en sí el trabajar en Excel. ¿Me ven la página de Excel? ¿Sí se ve? Sí, señora. Listo, ok. Entonces, básicamente en Excel trabajamos con columnas. Estas son las columnas, las que están marcadas con letras, y estas son las filas, ¿cierto? Cuando nos ubicamos en una celda, la celda es una intersección entre una columna y una fila, ¿cierto? Este punto donde nosotros nos ubicamos es la intersección entre esta columna y esta fila. O sea, que aquí estoy ubicada en la columna F en la fila 6. Y nosotros podemos verlo acá en el cuadro de nombres. En este cuadro siempre nos va a identificar dónde estamos ubicados. ¿Listo? Porque puede ser que yo llegue y, no sé, tenga una tabla de datos muy grande y yo no sepa ni dónde estoy. Entonces yo estoy acá y miren, ¿dónde está el cursor? Aquí no se me ve, ¿sí ven? Y yo digo, ¿dónde está? Y acá me está diciendo que está en la columna S en la fila 62, ¿sí ven? Entonces, a veces cuando trabajamos con muchos caracteres, con tablas muy grandes, se nos pierde el cursor, no sabemos dónde está y lo vamos a ubicar aquí, en qué fila, en qué columna, ¿listo? Acá nos dice entonces que está en la columna S en la fila 62. Ah, bueno, mírelo acá, ya lo vimos acá debajo, ¿listo? Ok, entonces, eh, les presento a mi hijo, mírelo, se sienta aquí conmigo a dictar clase. Salud. ¿Qué sería la del perrito? Sí, ese es así. Ya todos lo conocen, siempre se sube en clase. Bueno, entonces, eh, como les decía, es importante tener esa referencia, ¿sí? Esto se le dice referencia de celda, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a trabajar con referencias de celdas o con rangos de celdas. Entonces, un rango de celda es cuando yo selecciono, por ejemplo, de acá a acá. Seleccioné todos los datos, ¿sí? Entonces, él me está seleccionando desde la B3 hasta la B12. Esto es un rango de celda. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar con funciones, ¿sí? Y vamos a conocer la sintaxis de una función. Todas las funciones inician con un igual. ¿Listo? Siempre la función que sea inicia con un igual. Vamos a hacer un ejemplo con la función suma,
que es una de las más sencillas. Las funciones siempre van en mayúscula, entonces se escribe igual suma. Entonces, en cuenta una cosa, cuando yo coloco el igual y empiezo a colocar una letra, Excel automáticamente me arroja un cuadro, ¿sí? Con todas las funciones que inician con esa letra. Con todas, mire, todas estas funciones inician con S, ¿listo? Y él me va permitiendo obtener la que yo quiero. Si coloqué la U, mire, ya me trae todas las que traen SU. ¿Listo? Vamos a hacer la suma solita, porque si ustedes se dan cuenta, acá hay suma de cuadrados, suma de series, suma de productos, sumar sí conjunto, sumar x2 más y2, x2 menos y2, x menos y2, b de suma. Entonces, todas esas son funciones que tienen la opción de suma, ¿listo? Entonces, primero, la primera parte de la función es el igual. Segundo, la función como tal que vamos a realizar o la operación que vamos a realizar. Luego se abre un paréntesis y selecciono lo que yo voy a sumar. En este caso vamos a tomar un rango de celdas. ¿Cuál rango? Pues los números que tengo acá. Cuando yo los selecciono, ¿listo? Él me selecciona el rango de celdas y esto que estamos viendo acá, que dice B3, 2 puntos B12, se llama argumento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el argumento? El argumento son los valores, ¿sí? Los valores o las referencias de celda con los que estoy trabajando, ¿sí? Estos van separados ya sea por 2 puntos, como está ahí en el ejercicio, o por comas. ¿Listo? En este caso, como estamos seleccionando todos los rangos, todo el rango, me colocó 2 puntos, desde el B3 al B12. ¿Listo? Y cerramos paréntesis. Y acá me da el resultado. Entonces, una función es una fórmula que me permite operar 1, 2 o más variables. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora. Listo. Ok. Como les indicaba, los argumentos pueden ir separados con 2 puntos o con coma. ¿Cómo con coma? Por ejemplo, si yo no quiero sumar todos así en un solo rango, entonces yo le puedo colocar aquí, le puedo decir suma, abro paréntesis, y selecciono, digamos, algunos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, B3, 12, y 42. Ok, acá el separador es punto y coma, ¿listo? Ya no se trabaja con B7, con coma, sino punto y coma. Entonces, en este caso, yo seleccioné el rango completo, por eso dice B3, 2 puntos B12. En este caso, seleccioné solo tres celdas, porque acuérdense que la intersección entre una columna y una fila se llama celda. Entonces, sumé 3 celdas y me arrojó el valor. Entonces, acá me la separó con punto y coma. Cuando son rangos, me los separa con 2 puntos. ¿Listo? Solo tienen que tener presente ustedes, por ejemplo, cuando ya estén haciendo fórmulas más grandes. Las funciones básicas que se utilizan son lo que todos conocemos desde la escuela.
suma, resta, multiplicación, que aquí en Excel y cuando ustedes ven cálculo, bueno, desde álgebra, se le llama producto a la multiplicación. O sea, cuando ustedes escuchen hablar del producto de dos números, es la multiplicación, ¿listo? Suma, resta, producto, división, porcentaje, máximo, mínimo y promedio. Esas son las funciones básicas que se manejan en Excel. Aquí les vamos a colocar. Para que las tengamos presentes. Funciones básicas. ¿Listo? Suma, resta, producto, división, porcentaje, máximo y mínimo y promedio. Nosotros acabamos de ver la función suma. Y la vamos a volver a retomar, pero entonces bien organizada. Hacemos este. Acá. Entonces, esos son los valores. ¿Listo? Vamos a sacar acá la función suma. Entonces, recordemos, ¿cómo se saca? Con un igual, escribimos suma, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango y le puedo dar enter. Y él solito coloca el último paréntesis y hace el cálculo. ¿Listo? Esta es la función suma. Ahora, la función resta. ¿Cómo creen ustedes que es la resta? Igual se seleccionaría, ya no sería suma, resta. Pero es que hay algo particular en esa función. Entonces, cuando tú sumas, usualmente tú sumas todo, ¿cierto? Uno suma todas las notas de un estudiante, uno suma todos los salarios de los empleados, uno suma, ¿sí? Suma casi siempre todo. Pero cuando uno no resta todo. Uno resta es un valor particular. Usualmente cuando uno va a restar es porque necesito quitarle algo exacto. Al salario le voy a quitar el 4% de la ARL. Entonces es muy específico cuando yo utilizo la resta. A diferencia de la suma, que la suma casi siempre nos sirve para un todo, para totalizar, ¿sí? Y es más, por eso existe hasta esta función autosuma. Esta autosuma, por ejemplo, estamos acá y nosotros podemos seleccionar autosuma y mire, automáticamente él ya sabe y él coloca la función. O sea, la función suma se usa tanto para tantas cosas que Excel trae su propia función autosuma y no le tengo que escribir nada, ¿sí viste? Solo me ubiqué en la celda donde voy a colocarla, le di clic y él ya mira. A diferencia de la resta, porque en la resta yo sí tengo un valor y a ese específico le voy a restar algo. ¿Ok? Ese no es autorresta. Por ejemplo, no existe eso. ¿Sí? Y si, por ejemplo, si yo pongo acá resta, no aparece. Mira, no hay una función resta. Mira, yo digo, mira, res, y me salió fue residuo. ¿Mm? ¿Residuo qué es? Residuo es lo que me sobra de la división, ¿no? Sí, sí. Pero no existe una función resta. Esa no existe. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar esto,
un igual, por ejemplo, a este valor suma, le voy a restar, acá le doy menos y voy a restarle este número. ¿Listo? Entonces, no necesito pues una función específica para restar. Solo escribo, en este caso, cuando tú vas a restar, yo por ejemplo tengo un salario de 1.300.000. Bueno, como lo dejamos en 565, digamos 1.300 menos este. Listo, aquí me da el valor. Entonces, para la resta, a diferencia del resto de funciones, yo puedo colocar más el valor que yo estoy utilizando, 700, menos el valor que voy a restar y sale. ¿Listo? Con más o sencillamente con el igual. No pasa nada. Con el igual, a este valor le voy a restar, por ejemplo, 100. ¿Listo? Esa es la diferencia entre suma y resta. Ahora, vamos a la función promedio. Perdón, producto. Con la función producto, entonces, por ejemplo, en este sí está producto. Y me dice que multiplica todos los números especificados como argumentos. ¿Listo? Si yo selecciono todos estos y le doy Enter, pues el número es tan grande que me lo colocó en términos de científicos. Porque estamos multiplicando 89 por 56 por 78 por 12 por 65. ¿Listo? Si yo lo coloco en función de número, mire el resultado que me da. ¿Listo? Producto es la multiplicación de todos los números que yo seleccione. Ahora, división. Entonces, tampoco existe una fórmula, una función. Mire, divi, ahí ya no me apareció. No existe una función que se llame división por lo mismo, porque yo necesito es tomar un valor, entonces tomo igual, por ejemplo, este valor y lo divido entre, no sé, dividámoslo entre entre el 89. Listo, ahí me da, si lo pasamos a número, ese es el valor. ¿Listo? Entonces, la división es igual que la resta. Yo solo la utilizo en casos específicos para dividir un valor como este. Bueno, digamos que vamos a dividir este entre la cantidad de empleados. Dividir entre 565 empleados. Entonces, aquí ya me da el valor. ¿Listo? Como les decía, un producto es una multiplicación. Ustedes también pueden multiplicar un número sencillo. Por ejemplo, este por 2. Ok. Y la multiplicación es con el asterisco. Porcentaje. Se cansó de estar ahí sentado.
Entonces, el porcentaje, como ustedes lo han escuchado pronto por ahí, sobre todo lo escuchan cuando le van a prestar plata, ¿no? ¿A cuánto prestan? ¿No? Al 3%, al 5%. Ahí sí todos son expertos. Sí, eso sí. Sí, uno le hablan de porcentaje y solo piensa en cuánto le van a prestar plata. ¿Cuánto es la comisión? Exacto. Sí. O bueno, digámoslo en ganancias. ¿Qué porcentaje voy a ganar? Entonces, sí. Sí, eso es verdad. Entonces, el porcentaje se saca con la función o con el símbolo. Entonces, por ejemplo, acá, porcentaje, no está esta función. Entonces, vamos a sacarle a este 565. Cuando hablamos de porcentaje, hablamos de una multiplicación, ¿cierto? Entonces, aquí hay varias cosas. Lo normal para sacar un porcentaje, o sea, la función real, la función matemática, es tomar el valor, por ejemplo, vamos a hacerlo con un préstamo de 450.000 pesos. Esto es lo que nos prestaron en plata. ¿Listo? Ay, acá no tiene. Ok. ¿Dónde está la moneda? Está en euros. Sobre todo los euros. Aquí nosotros. Ya quisiéramos ganar en euros. Nos prestaron 450.000 pesos al 3%. Entonces, vamos a decir que esto es al 3%. ¿Listo? ¿Cómo hago yo para saber cuánto es el 3% de esto? Entonces, yo cojo el valor. Y se multiplica. Vamos a hacer la fórmula. Entonces, vamos a coger el valor y lo multiplico por ¿qué? Por 3 y se divide en 100. Por 3, cierro paréntesis y lo divido entre 100, ¿cierto? Y estos serían los intereses, 13.500. Ok, esta es la función matemática. Ahora, si yo lo hago aquí por una fórmula o por la función normal, ¿cómo lo hago? Si ven que acá tengo una función que se llama porcentaje. Sí, míralo acá está. Míralo acá. Mire, porcentaje. Sí, sí, sí. Bueno, este es para, por ejemplo, acá. Este es el 3 y este es el por ciento. Lo coloco como porcentaje. Este pongámoslo en número. Siempre que vayamos a hacer unos cálculos o siempre que vayamos a hacer fórmulas, debemos fijarnos que la celda donde estemos esté como bien configurada, o sea, que tenga bien el formato de celdas. Y ahorita les muestro esto del formato de celdas. ¿Listo? Entonces, acá, el porcentaje. Vamos a tomar el valor Mira, como a este yo le di la función de porcentaje, pues yo ya no tengo que dividirlo porque él solito lo hace. Lo que hice fue multiplicar el valor por la celda. Si aquí le ponemos que es al 15%, entonces esto sería lo que nos va a dar. ¿Sí? O sea que ustedes lo pueden hacer así manualito o lo pueden ubicar con el
aquí con el estilo porcentual. ¿Vale? O sea, primero le daríamos, qué pena, profe, le daríamos clic en la celda de porcentaje arriba. Y le colocas O acá. sea, si lo hacemos de la forma larga, pues... Ah, ok. Sí. Si lo haces de la forma corta, pues lo colocas acá y le colocas porcentaje y ya. Lo único que hiciste acá es más, con el más puedes hacerlo más este valor por el porcentaje. Enter. ¿Listo? Y ya él solito te hace la división. Ok, a ese entonces no le pondríamos igual. Él se lo coloca, míralo aquí. Ah, ya. ¿Sí lo ves? Okay. Ahí Sí, se ve. señor. Listo. Máximo y mínimo. Entonces, esta función, como nos indica, nos va a devolver el número máximo de un rango de celdas o el número mínimo de un rango de celdas. Máximo. Nos ubicamos. Le damos igual. Max. Max. Este es el que significa máximo. ¿Listo? Mire, él abre de una vez paréntesis. Selecciono los valores y le doy Enter. Y me dice que el 98 es el número máximo de mi rango de celdas. Y lo mismo con el mínimo. Mínimo. La función es igual min, solo min. Seleccionamos, le damos Enter. Y el valor mínimo de mi rango es 12. ¿Listo? ¿Cuál es el promedio? Cuando sacamos un promedio, ¿qué es? Es la suma de ciertos valores dividido por la cantidad de valores, ¿cierto? Si tenemos 5 notas y quiero saber mi promedio, pues sumo las 5 y las divido entre 5. Aquí lo mismo, la fórmula me ayuda. Le digo promedio. Acá está. Selecciona el rango. Y él solito me va a decir que el promedio de todas estas cifras es 56.5. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? Sí, pues bien. ¿Fácil o difícil? Fácil. Ok. Esto es muy fácil. ¿Cuál es nuestro problema real en la vida real, en un trabajo real? Que nosotros no sabemos leer, analizar e interpretar la información. ¿Ok? Entonces, espérenme, le busco por acá un ejemplito. Chan, 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 chan. En un caso de la vida real, que ustedes estén trabajando en una empresa, entonces van a tener acá, ¿cuántos tienen? Tienen 100 empleados. ¿Listo? Y le dice el jefe, ¿qué hubo, Geraldine? Ya, necesito ya el dato. ¿Quién es el que gana menos en esta empresa y quién es el que gana más en esta empresa? Necesito el dato para allá, Pantier fue tarde. Listo. Se buscaría el máximo.
Y sí, el máximo, ahí lo pondría sí, con el máximo. Y el mínimo, pues, con el mínimo, creo yo, ¿no? Ajá, exacto. Pero si tú no supieras esta función, ¿qué harías? Empezar a leer uno a uno. No, pues, Empezar a adivinar. ¿cómo sería? No, sería más complicado. Claro, sería mucho más complicado, ¿cierto? Bueno, aquí no sé si acá datos hay una función que se llama filtro. ¿Sí es? Solo le di clic acá en filtro y me salieron estas flechitas. Ah, sí. Cuando yo le doy filtro, él trae una particularidad y es que organiza todo en orden de menor a mayor. ¿Sí es? Ah. Mira, sin necesidad de yo hacer nada, cogió, le dio filtro y me seleccionó, mira, desde el menor hasta el mayor. ¿Y él qué hizo? Él encontró todos, dentro de todos, los repetidos. Y acá me está mostrando únicamente los repetidos, míralos acá. Entonces, en este caso, donde tú no te acuerdes del máximo ni del mínimo, sencillamente haces un filtro y seleccionas solo el menor. Y tú dices, ah, no, es que mira acá abajo, recuento, estas 8 personas tienen el salario mínimo que es 828,616. Y el máximo, entonces, le quitas el chulo acá y te vas al máximo. Y dices que estas 7 personas, el salario máximo es 1.788,616. En caso de que no sepas, pero como tú ya sabes, ¿sí? Porque si te das cuenta que esto significa más trabajo de todas maneras, el ir a buscar el filtro, el venir, seleccionar, cada clic son 3 microsegundos que estás gastando. Entonces, ¿para qué hacer todo esto del filtro y consiga el filtro y quite el filtro? Hacemos entonces aquí rápidamente, uno le dice, sí señor, ya máximo, seleccionas toda la fila donde están los salarios y el mínimo, te ubicas acá. ¿Cómo se selecciona todo rápido como lo estoy haciendo? Con Shift, End, flecha hacia abajo. Y seleccioné todo de una y le doy Enter. Para seleccionar todo, rápidamente uno se ubica acá, le da Shift, End o Fin, flecha hacia abajo. ¿Listo? Esto es puro manejo de teclado, o sea, en Excel es excelente aprender a manejar teclado, porque uno se demora mucho con el mouse. Shift, fin y la flecha hacia abajo. flecha. Uno se ubica acá, Shift, End, sale. ¿Listo? Ok, sí. Shift y... Sí. Ok. Listo. No sabía. Control. Por ejemplo, si estamos bien abajo, estamos por aquí abajo. Es más, estamos más abajo. Y vamos, mire, estamos en la fila 430. Y si nos vamos a devolver a la fila 1, mire con el mouse, ¿cuánto me demoro yo devolviéndome? O si me voy acá con la flechita, no, pues si yo estoy muy abajo, le doy control inicio y me lleva a la primera fila. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Cómo es esa? No, esa no la capté. Ok. Si yo le doy control End, me lleva al final. Si yo le doy control home o control inicio, me lleva a la primera celda.
Si yo estoy acá bien abajo, le doy control home o control inicio y me lo llevo hasta arriba. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? Se detuvo. Uy, 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 ¿dónde está? Quedó parado. Sí. Se detuvo. Se detuvo, la señal está un poquito mala ya. Listo. ¿Fácil o difícil? Sí, profe, está fácil. Listo. Entonces, vimos varias funciones, ¿no? Las funciones básicas. Ahora, ay, se me perdió. En la tarea que les voy a dejar para esta semana, ustedes van a tener que hacer unas funciones. ¿Listo? Ok. Recuerden que los ejercicios que yo les dejo son ejercicios que van a la práctica real. ¿Sí? Entonces, es como si estuvieran trabajando, tienen que leer, analizar y hacer. ¿Listo? Ok, sí, señor. Entonces, en el ejercicio que les va a llegar ahí va a estar el ejercicio práctico, lo leen y lo hacen. Ok. ¿Listo? Entonces, dejemos así por el momento. Van a trabajar sobre todo con las funciones promedio, máximo y mínimo, que son las como las novedosas, porque las otras pues son muy fáciles. ¿Listo? Sí, señora. Mañana les envía a Geraldine la guía con el ejercicio y nos vemos entonces para la próxima clase. Listo, profe, que Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Vale, listo. Yo creo que el lunes hacemos clase otra vez de Excel básico. ¿Listo? Listo, profe. Sí, no, pues igual ahí estamos Vale. pendientes. Que Dios me la bendiga. Bendiciones. Listo, profe. Chao. Juiciosos. Chao, que Sí, estén bien. la buena, profe. Hasta luego. Chao. Chao, profe.